Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot en otra entrega más. La primera del año. Feliz año a todos, los quiero mucho. Yo, como comprender, como escucharán, estoy bastante constipada. Estas épocas acá el frío es muy potente, así que bueno, soy una mujer caribeña, me gusta el calor, pero aquí cuando hace frío se me tranca la garganta. Así que bueno, pero todo bien, gracias a Dios, superándolo. A ver, mi gente, hoy tenemos un interactivo precioso para Venezuela, para las energías que están empezando a fluir. Les voy a explicar la dinámica. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Me siento llamada a hacer esta hermosa lectura hoy, la primera del año, porque yo dije, si no lo hago hoy, yo voy a llegarme hasta la Candelaria y no he hablado con mi gente y no puede ser. Así que mira, tenemos tres opciones. Yo primero voy a hacer una lectura general con este tarot para ver cómo están las situaciones dadas en este momento. Pero primero vámonos a estas tres opciones que tenemos acá en la mesa. Tienes oportunidad de verlo, de hacer una captura de pantalla, de conectar y primeramente te voy a explicar. He traído hoy para ti tres piedras hermosas, tres oráculos maravillosos y tres tarot. Obviamente la opción de decantarte por uno o por el otro la tienes tú. Si quieres escuchar los tres, puedes hacerlo. A ver, tenemos primero este hermosísimo cuarzo, ojo de tigre, que es un cuarzo divino, de verdad que sí. Las energías son maravillosas con él. Tenemos la pirita, una hermosa piedra de pirita, mira qué bella, hermosa. Tenemos acá una calcita, mira qué calcita. Está en bruto, no está pulida. Yo pienso que así se ve más bella, así en bruto. Y tenemos tres oráculos. Tenemos por acá el oráculo de la sabiduría de Avalon. Por acá tenemos el oráculo del reino del alma. Y por aquí el oráculo del espíritu del cacao. ¡Qué belleza! Y tarot que va a acompañar. Tenemos aquí el tarot de los animales. Tenemos aquí el tarot de los ángeles. Y aquí tenemos una versión dorada del tarot de Rider White. Hablo con pausa para que tengas oportunidad de conectar. Vamos a respirar, conecta, permítete conectar. ¿Con qué opción te sientes más agradado? Te repito que ya la vez pasada, hoy se va a repetir la misma dinámica. En la parte de la descripción, abajo en los comentarios, en la descripción, te vamos a dejar el enlace al minuto de tu opción. Opción 1, opción 2, opción 3, ¿vale? Tenemos ojo de tigre, pirita o calcita. Así que vamos allá. Voy a sacar ahora, vamos a poner aquí el ojo de tigre, la calcita, la pirita y la calcita. Vamos a barajar. Ay, esta quiso saltar, ya va. Madre mía, las energías están hoy chispeantes para hacer la primera lectura del año. Claro que sí. Mi gente hermosa, te dejo aquí. Esta es la opción número 1 del ojo de tigre. Este es tu oráculo para ti el día de hoy. Vamos para la opción número 2. El reino del alma. Estos oráculos todos son hermosos, hermosos. De verdad, es que, madre mía, yo tengo muchísimos tarot y me cuesta porque yo siento que todos me hablan, todos quieren participar, todos son preciosos. Aquí tenemos la número 2, que es la pirita, por aquí la ponemos, y la opción número 3, el espíritu del cacao. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de oráculo, mi gente! ¡Qué belleza de oráculo, el espíritu del cacao! Vamos. Voy a tratar de no subir mucho la voz porque de verdad que la tengo bastante afectada. Y esta opción corresponde a la calcita. Ahora sí puedo permitirme subir las cartas, los mazos, y presentárselos a ellos acá para que vayan tomando sus maravillosas energías. Vamos a despejar un poco la mesa. Vamos a empezar una lectura a modo general del momento presente de nuestra tierra en Venezuela. Yo siento que estamos todos sentados a la fila en el filo de la silla. Estamos todos completamente entregados, ahora más que nunca, a esta causa, a nuestra patria. Somos los hijos
asomados en la ventana esperando que llegue la madre. Claro que sí. Estamos todos con ese nervio, con ese corazón palpitando. Se siente, yo lo puedo sentir muchísimo. Y quizás, bueno, yo nunca me enfermo. Me cuesta enfermarme, pero esta vez siento que la garganta me ha agarrado bastante fuerte. Así que mi gente, vamos al tema. Feliz año, Venezuela. Te quiero mucho. No me cansaré de decirlo nunca. Mil respetos. Vamos a la primera apertura. Voy a sacar cartas cartas de tarot para esta lectura que voy a hacer. Vamos a sacar 3. Venezuela en este. Ok, vamos a ir. Yo voy a dejarlas como salgan, ¿eh? Como salgan. Ay, papá. Ok, vamos a quitarme los lentes porque esto viene caliente, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Vamos a limpiar. Es muy extraño que en una lectura las primeras 3 cartas interactivas me salgan todas de cabeza. A ver, aquí vamos a intentar aperturar las energías. Voy a interpretarlas primeramente. Ok, Venezuela, esto es para ti. Ok, aquí de momento me está gustando porque aquí veo, esto es un 8 de espadas al inverso. Al inverso nos habla de liberación, nos habla de soluciones, nos habla de alivio, de tomar el control. Esto es importante cuando se nos voltea. Y en el conjunto con el caballero de oros, pues me está gustando mucho más. Aquí tenemos, me asusté al principio porque de verdad que no entendía que 3 cartas entrando me saliesen a la inversa, pero ya entiendo el porqué. Ahora sí lo tengo clarísimo. Aquí tenemos as de espadas a la inversa, tenemos el caballo de oros a la inversa y tenemos nada más y nada menos que el 8 de espadas a la inversa. Bueno, te voy a decir algo para Venezuela en este momento. No hay falta de ideas. Hay capacidad, hay avance, hay prosperidad. Aquí mismo se corta una avaricia, se corta una rutina. Aquí hay libertad, hay liberación. Esta carta al derecho, este 8 de espadas al derecho nos habla de, si hubiese salido al derecho me preocupo más, porque aquí nos está hablando precisamente de que las restricciones se aperturan, que si van a intentar impedir hacer algo, no se va a poder impedir. Si van a poner cercos, se van a romper los cercos. Me están hablando claramente en este instante que es muy fuerte esta energía, sí señor. Aquí hay apertura de cercas, apertura de rejas. Y no porque la gente que tenga esa reja cerrada quiera abrirla, sino porque la van a abrir de una forma abrupta, inesperada. Aquí llega una sublevación a nivel de fuerzas militares por estar mal pagados, por tener falta de inspiración, muchos por avaricia. Aquí hay muchos que se están precipitando en este momento. El caballero de oros es el caballo más lento del tarot, pero a la inversa se convierte en el más conspiranoico, en alguien que se precipita, que comete errores. Claramente me están hablando del gobierno. Aquí hay una persona. Fíjate algo, aquí, pero literal, aquí hay una persona en el estado establishment, ¿no? Corrupto, que tiene ahora nuestra patria secuestrada, que se va a precipitar, va a cometer errores sin parar. Todos están cometiendo errores, absolutamente todos, pero particularmente en estos 3 días consecutivos, porque el caballo de oros es lento, pero a la inversa es muy rápido, es una flecha, va a cometer unos errores garrafales. Ay, mi gente, esto me gusta. Esta gente recibe noticias en sus móviles, en sus celulares, en sus correos electrónicos que les van a poner la piel de gallina. Van a sentir un oso, un tigre, un león bostezando y respirando en su oreja. Aquí llegan notificaciones y de la peor manera. Aquí les llegan mensajes, mi gente. Estos son mensajes que les hacen oscurecer el panorama más de lo que lo tienen. Yo de verdad que te digo algo, en este momento tan turbio que está viviendo el régimen y mucho más, por supuesto, la patria venezolana, pero estar en los zapatos del régimen en este momento no es nada fácil. Voy a esclarecer aquí el fondo de la baraja y nos vamos a aquí tenemos, mira, el entusiasmo. Fíjate qué bonito el fondo de la baraja. Esto es para darle un frescor. Sí, señor. Aquí vienen buenas noticias. Aquí hay valor, hay optimismo dentro de las filas. Aquí
esta gente que se voltea, que ya se han volteado muchísimos por tantas razones que ya te he enumerado anteriormente, ellos van a dar, como indicar caminos para donde andar, y alertas. Van a estar diciendo planes que se tenían en secreto, los van a estar comunicando. Aquí tenemos nuevos actores políticos, nuevas caras que salen a la palestra. De esto resurgen nuevas personas que están dispuestas a colaborar y ayudar para que todo esto se esclarezca. Mi gente, si esto venía lento, se acelera. Se acelera. Aquí hay una apertura de puertas. Aquí están intentando cerrar, trancar un camino y no se ha podido. Me gusta mucho esto. Aquí mismo nos están hablando de posiblemente, sí, claramente, anomalías, situaciones extrañas, situaciones complicadas. Te voy a decir algo, Venezuela. Ahora mismo tenemos que estar más preparados que nunca porque la lluvia de noticias falsas va a ser incesante. Momentos complicados, momentos en que más álgidos imposible, en el que el régimen está más acorralado que nunca. Más acorralado que nunca y están hechos popó en sus propios pantalones. Así que vamos a esperar noticias porque esto viene de lujo. Tenemos aquí la torre, mi gente. Mira, mira, mira qué belleza. Ahora sí me sale la torre al derecho. Si me sale la torre al revés, me preocupo. Aquí es que me entrego a la tormenta. Nos hemos entregado a la tormenta, Venezuela. Venezuela se ha entregado a la tormenta, sí, señor. Y ahora mismo vamos a cobrar. Vamos a ver caer cada uno de estos sujetos. Vamos a ver este caos, esta destrucción que les viene. Vamos a verlos literalmente salir en pañales, ¿eh? En pañales. Esto me está hablando también en este contexto de humillación pública, mi gente. Aquí hay muchas revelaciones. Aquí también pueden estar hablando en este contexto de desastres naturales, ruinas bancarias. Ay, mi gente. Es momento de que estemos todos y cada uno de nosotros más afianzados a nuestra fe, más afianzados a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra creencia. Vamos a subir cada vez más entre todos. Hagamos que esta línea de tiempo se haga realidad. Esta línea de tiempo que todos deseamos vivir, en la que Venezuela es un país libre y sus hijos van a volver. Pero eso depende de la energía que apliquemos todos y cada uno de nosotros en este preciso instante. Cuidado con las noticias que escuchas, cuidado a quien le prestas atención, cuidado de seguir ciertas cosas. Recuerda que ahora mismo a nivel militar hay muchísimo dolor. Se me olvidó decirlo porque ese 8 de espadas invertido también me está hablando de eso, de represión a nivel militar, de militares retenidos, detenidos, maltratados, humillados. También me está hablando de eso, me faltó decirlo. Recordemos que no lo están pasando bien. Ellos también están secuestrados. Wow, mi gente. Dios, ya vemos el panorama. Bien, mi gente, entonces en este momento tenemos los 3 tarots y los 3 oráculos ya. Vamos a decantarnos por la pregunta principal. La pregunta principal será: ahora mismo nuestra patria nos está reclamando, nos está llamando, somos sus hijos. Y por supuesto que muchos vamos a volver, otros estarán de visita, otros irán y vendrán. Va a haber libertad para todos, se van a abrir las oportunidades. Por eso he escogido 3 mazos distintos, 3 opciones distintas. Si pudiese tener más caminos aquí, lo haría, pero son 3. Así que tú concéntrate en uno. ¿De qué manera tú particularmente vas a estar disfrutando de la apertura de alas de ese ave fénix que es nuestra patria? ¿En qué ámbito vas a desarrollarte? ¿Qué oportunidades vas a tener? ¿En qué vas a contribuir? ¿Cómo vibra tu energía cuando nos digan que Venezuela es libre? Yo sé que de primer instante es pegar la cabeza al techo de alegría y, bueno, abrazar a los nuestros, pero una vez una vez asentada la noticia, ¿qué va a pasar con nosotros? Opción 1, opción 2, opción 3. Como te lo dije, van a estar bien diferenciadas en la cajita de descripciones. Bueno, ahora mismo voy a alejar la opción 2, que es la pirita, la opción 3, que tenemos aquí la calcita, y me voy a quedar con mis amigos y mis amigas de la opción número 1,
el ojo de tigre. Lo ponemos acá. Vamos a barajar el tarot. Y ya en la nada despejamos el oráculo que ha salido para ti. Opción número 1. Vamos a barajar el tarot primeramente. Qué belleza. No, discúlpenme que no puedo ponerle mucha emoción a la voz porque la tengo fatal. Vamos aquí. Tarot, oráculo para ti, mariposa. Belleza. De los animales guías de Avalon. Número 25, número 52. La belleza. Wow, opción número 1. Esta carta es tan importante a nivel oracular y más en el contexto de la pregunta que acabamos de hacer. Porque para ti, opción número 1, particularmente para ti, va a ser una especie de transformación, de muerte y volver a nacer. Vamos al tarot en este instante, pero puedo sentir claramente en este momento que los que han escogido la opción número 1 de repente han salido de la patria por las razones que ya sabemos, pero donde estuviste fuera no pudiste hacer raíces, no pudiste llegar a nada, no pudiste concretar las cosas, no te sentiste nunca bien, no te adaptaste, no eras la misma, el mismo, no podías expandir tus alas, no podías demostrar eso que llevas dentro como tú querías hacerlo. Te has ganado la vida de la manera imposible que pudiste conseguir, posible o no posible, pero lo hiciste. ¿Qué harías tú, opción número 1, que estás en este caso? Tú, cuando llegues a tu patria, porque no lo vas a dudar, vas a florecer, vas a aperturar toda tu belleza. No solamente vas a entregar lo que ya te llevaste, sino que lo nutriste y esperaste el momento exacto para volver. Madre mía, literal, qué belleza. Vamos a sacar aquí. Mira, la liberación, pero es que, mira, te digo una cosa, mira, esto no está... Esto es la liberación, arcano mayor número 13. Aquí nos está hablando de una muerte y una resurrección, de sentir que el aire vuelve a tu corazón, vuelve a tus pulmones, como que volver a sentirte vivo o viva. Es el momento que dices que vas a dejar atrás el pasado y que vas a seguir adelante con algo nuevo. Vas a sentir que este es por fin el paso que has querido dar y sentías que tenías yeso en los pies y no podías avanzar. Vas a dar ese paso y no lo vas a dar en corto, lo vas a dar en grande, vas a correr, vas a volar, vas a sentir literalmente una gran liberación, porque a pesar de haber luchado tanto, si es tu caso al que hayas emigrado, que te hayas ido del país, déjame decirte que tu liberación es la de la patria, a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel de emprendimiento, a nivel de todo. Tú te has cultivado, tú has esperado el tiempo preciso, tú has hecho lo que has podido para mantenerte en pie firme. Eres una persona fiel, una persona bastante coherente, asentada, paciente, fiel a tus principios. Pero esto es una bendición para ti, para todos. Tenemos aquí, mira qué cantidad de arcanos mayores. Arcano mayor de la emperatriz. Mira, arcano mayor número 13 de la muerte, arcano mayor número 3 de la emperatriz. Aquí nos está hablando de que es el momento de lanzarte a la acción. Fíjate que cómo se unen todos los mensajes. Sientes que ya hueles que es el momento de empezar eso, precisamente eso que dejaste guardado en una carpeta, que dejaste guardado en un cajón. Vas a hacer uso como nunca de tu creatividad natural para lograr la prosperidad y el éxito en tu vida. Mira qué bonito este mensaje, mi gente, de la opción número 1, el ojo de tigre. Posiblemente si tú emigraste fuera de la patria, no llegaste aunque te pudiste desarrollar a nivel laboral, no llegaste a sentir que estabas en tu sitio. Es muy posible que te hayan tildado de ser una persona poco empática, poco emotiva, un poco seca, un poco como que no te importaba nada, pero es normal, con toda esta energía que veo aquí, es normal. Tu belleza la guardabas para el momento esperado, y en lo que dejes ese paso hacia adelante, en lo que puedas empezar a estar en tu tierra, se van a abrir todas esas luces tuyas y ahí vas a correr, vas a volar y vas a brillar como un diamante que eres. Y si te quedaste en la patria, lo mismo te digo. Tú, en el momento en que empezaste a sentir la opresión, el que no podías avanzar, como que te metiste en un capullo nunca mejor dicho, te encerraste en tu crisálida,
para proteger tus dones, para proteger lo que realmente eres y en lo que sientes la liberación. Estoy hablando con gente muy sensible, con mucha belleza, posiblemente artística, gente muy linda a nivel artístico, gente muy linda a nivel espiritual, a nivel de trabajar con artes, con bellas artes, a nivel de ser creativos, a nivel de ser comunicadores. Pero sí es verdad que esta gente, mi gente de esta opción sintió muchísimo, muchísimo la soga al cuello y pasó por momentos bastante fuertes, Señor. Para ti, otro arcano mayor. Mira, yo bendigo, gracias, gracias, gracias. Opción número 1, 3 arcanos mayor, de 3 arcanos mayor, y eso que baraje bastante. Tienes el carro, tienes de que tu resolución ha llegado y tu capacidad de concentración te va a permitir equilibrar a la perfección tus energías. Esa capacidad de concentrarte que sentiste que no tenías, que sentiste perdida, esa capacidad de concentrarte, de fijarte un objetivo y decías, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo? Eso se va a ir así. No va a hacer falta medicamento, no va a hacer falta terapia, no va a hacer falta. Simplemente estabas cuidando lo mejor de ti, como hace una mariposa, y esperando el momento oportuno con mucha sabiduría. Sí, Señor. Sientes, vas a sentir un equilibrio a la perfección de tus energías, diversas o opuestas. Vas a tener la balanza en tus manos. Te has ganado la recompensa, el reconocimiento de lo que estás disfrutando y lo que vas a disfrutar. Opción número 1, qué belleza de energía, qué belleza de lectura. Yo, lágrimas en los ojos, imposible que no tenga. Espero que te haya gustado. Gracias, gracias, gracias. Y hasta la próxima. Mil bendiciones. Y pronto nos abrazaremos, yo sé que sí. Mi gente bella, de la opción número 2. Repito, discúlpame por el tono de la voz, pero es que yo sé que yo suelo hablar alto, pero no puedo. Mira, mi gente bella, la opción número 2, la pirita. Gracias, gracias, gracias. Vamos a barajar tu tarot. ¿Qué es eso que vas a hacer al llegar a tu patria? No solamente al llegar, porque de repente ya estás en tu patria, pero en lo que sientas que ya se dio el disparo de partida, que ya sepamos que toda esta pesadilla ha terminado. ¿Qué energía está en torno a ti, mi gente bella? Mi gente amada, opción número 2. Tenemos aquí nada más y nada menos en este oráculo de los reinos del alma que nos dice número 4224. Camina por el puente de la felicidad. Te llevará sobre las emociones poco profundas. ¡Wow! Interesante mensaje para la opción número 2. Fíjate algo. Este oráculo en este contexto nos está hablando de que a pesar de que tú, voy a hablar en los dos casos, porque yo estoy hablando a nivel general, pero si la mayoría de personas que han escogido la opción número 2, puede ser que se quedaron en la tierra, que no emigraron, que se quedaron en la patria, que por una razón o por otra se quedaron en la patria o salieron y volvieron. O también que tienen la oportunidad de ir y venir. Por supuesto que ahora no. Pero en lo que esto se haga realidad con el favor de Dios, ya tú vas a sentir que ese camino que transitabas ya no es tortuoso, ya no es molesto, sino que es una felicidad. Es que vas a poder navegar sobre emociones poco profundas. Vas a estar a flor de piel, vas a estar completamente emotivo, en emoción, en conexión. Las ideas te van a estar fluyendo de golpe. Vas a solucionar factores y situaciones que quizás tenías la solución allí, a la vuelta de la esquina, pero no la mirabas, no la veías. Este oráculo para ti es muy curioso. Fíjate, vamos a sacar 3 cartas. Arcano mayor número 4 del emperador nos dice que vas exactamente, el arcángel Miguel en este momento presente. Esa organización, esa lógica, esa estructura, disciplina de liderar, quizás un proyecto. Si emigraste, posiblemente tenías un proyecto fuera que lo llevaste adelante con muchísima sabiduría, con la sabiduría del emperador. Aquí me están hablando de un trabajo muy bien hecho, de unas bases muy bien sentadas, pero no vas a dudar de caminar por el puente a la felicidad. Vas a tener la posibilidad de conectar con tu tierra, con tu patria. Posiblemente para ti un sueño sea, si has emigrado, de que eso que tú estás haciendo en el exterior, eso que tú estás haciendo fuera de tu tierra, que te viste la necesidad de reinventarte,
lo puedes hacer también en tu patria y te vas a dedicar con todo tu corazón, te reinventas. El emperador es fuerza, es liderazgo, es el haber aprendido capacidades. Arcano mayor, aquí tenemos, fíjate que fuerte, ¿no? Aquí tenemos, y voy a sacar la tercera carta, porque quiero entrelazar. Esto es fuerte para la opción número 2. Fíjate qué importante, muchos de mis amigos de la opción número 2 que tuvieron que irse de la patria, tuvieron que cortar con relaciones, no solamente a nivel de hijos, de familia, como todos, sino que hubo una ruptura, tuvieron una ruptura a nivel matrimonial, muy fuerte. Posiblemente viajaste con tu pareja, pero en el transcurso de un tiempo, estando fuera, se rompió la relación. Hubo circunstancias bastante difíciles. Se te pide, se te recomienda la necesidad de perdonar a los demás como a ti mismo. Se te dice que es momento de sanar tus heridas, de no hacer las cosas con ira, con deseos de venganza. No es momento de respirar profundo y de salir adelante y de avanzar, de traer toda esa fuerza que tienes, todo ese conocimiento que tienes para demostrártelo a ti mismo y a tus seres queridos. Esto es el pasado, esto ya quedó atrás, porque definitivamente hay muchas reminiscencias en tu pasado, hay mucho, quizás también de tu infancia, cuestiones relativas a niños, de repente a idealizar un pasado. Para esta opción se han hablado de muchas cosas, se han conversado de muchas cosas, se han ido y han venido, han compartido, pero ha sido un momento bastante tortuoso, fuerte a nivel emocional. Si te quedaste en la tierra, en la patria, pues más de lo mismo. Quizás pudiste ver que se fue tu pareja con los hijos o te los dejó a ti y la relación se rompió. Hubo problemas para mantener la relación estable. Ahora mismo, independientemente de la opción, yo me guío por el oráculo y me están diciendo que hay que trabajar sobre las emociones poco profundas. Eso que todavía está a ras de piel, eso que todavía nos duele, nos hace pupa. Porque para disfrutar todo lo que te viene, que es maravilloso, fondo de la baraja tenemos aquí, sí señor, aquí te vienen semillas que tú de verdad has sabido plantar. Es que tú tienes fortuna, tienes pie firme tanto dentro como fuera de tu patria. Claro, si te fuiste, si tuviste que emigrar afuera, hiciste más de lo que hiciste dentro, pero tu corazón siempre ha estado en la patria y va a volver. Tú vas a poder volver a emprender, a hacer dentro de la patria, solo que tienes una herida muy profunda a nivel emocional. Heridas profundas a nivel emocional, yo sé, me vas a decir, todos la tenemos, pero esto me habla de rupturas a nivel amoroso, a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de que la relación se vio acabada por esto. Acuérdate de que el tiempo sana las heridas. Te vas a enfrentar de repente a inquietudes inútiles que no vienen al caso. Puede ser que también de repente, mi gente, vaya a estar recibiendo llamadas para retomar una relación, para retomar algo. Yo no puedo tomar decisiones por ti. Opción número 2. Todo está tú eres el rey, la reina de tu vida, de tu destino. Pero sí es verdad que en este movimiento energético, puede pasar de todo. Solo te pido, y tú lo vas a hacer, que te mantengas firme a tus principios, firme, muy firme a tu lógica y a tu corazón. No te digo que no cedas, dialoga, conversa, habla, platica y ve qué sientes. Pero sí es verdad que aquí pasó un quiebre muy fuerte que posiblemente te devastó y te dejó el alma en lágrimas. Lo superaste, creíste que lo superaste, pero ahora mismo te viene un momento para enfrentarte a esto y de verdad ver qué tan sanas están esas heridas. Y hoy tú eliges si es el momento de sanar tus heridas definitivamente o ver qué decisión tomas. Pero es importante, lo que sí te puedo asegurar es que has crecido muchísimo. Has crecido muchísimo. Yo creo que todos hemos crecido, pero opción 2, tú en particular te has encargado mucho de lo que es la parte de crecer económicamente, de mantenerte firme, de ser líder. Veo una persona muy fuerte a nivel de liderazgo que posiblemente al tener un corazón roto se enfrascó mucho en el trabajo, mucho en el trabajo, independientemente si te quedaste en la patria o si te fuiste. Te dedicaste a trabajar, y duros momentos que pasaste, tantos
que te conviertes en un emperador, en una emperatriz. Wow, opción número 2. Qué lectura más potente, qué energía más linda la tuya. Y es momento de que sanemos todos. Sí, señor. Qué belleza de energía. Opción número 2. El oráculo, no, el oráculo contigo, de verdad que fue muy bonito. Te quiero mucho y lo sabes. Mil bendiciones. Gracias por estar. Discúlpame la voz, pero es lo que tengo de momento. Y hasta la próxima. Te quiero. Hola, opción número 3. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis espíritus del cacao? Aquí tu amiga Ginny de Soltarot, esperándote con muchas ansias. A ver, te comento algo. Vamos a ver primeramente tu carta oráculo. Primeramente, discúlpame la voz. Yo sé que está fatal, pero estoy constipada, ya te lo comenté. Disfruta la energía de esta hermosa calcita para ti. Vámonos ya, antes de barajar a tu oráculo. Tenemos aquí la abundancia. Fíjate qué belleza. Fíjate qué bonito. Me gusta este oráculo del cacao. Porque ante la pregunta que hemos hecho para este interactivo de qué va a pasar una vez se declare la libertad en nuestra patria. ¿Qué va a ser lo que nosotros vamos a aportar a nuestra patria después de celebrar, de disfrutar, de alegrar, de llorar? Ese día después, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Que ahora estás en un momento propicio para atraer y manifestar la abundancia en tu vida. Te digo algo. Opción número 3. La abundancia no es solo se refiere a lo material, sino también a la riqueza emocional. Esto es muy bonito. Ten en cuenta una hermosa afirmación para ti. Con confianza y pasión, tomo acción. Si sentiste que en un momento te viste paralizado, paralizada, por lo que fuese, porque sentías que el tiempo no avanzaba, que como que las cosas no se daban bien, nunca, jamás, me imagino que no lo hiciste, te eches la culpa, nunca te lo culpes. Recuerda que hemos atravesado situaciones muy difíciles y que hemos tenido que crecer y evolucionar tanto si te quedaste en la patria como si emigraste, como si tuviste que irte. Te digo algo, somos seres muy valiosos porque emigrar es una actitud. Emigrar, ya por el hecho de haber salido de la patria, ya nos fortalecimos, porque es irnos de nuestra familia y entrar en una casa nueva que no conocemos ni siquiera dónde está el aceite. O sea, es un dolor muy grande, es un dolor muy grande. Si te quedaste en la patria, es el vacío de sentir la soledad, el sentir muchas veces el poco apoyo, no entender qué está pasando del otro lado. Esto, déjame decirte que se acaba. Para opción número 3 viene un momento de abundancia indescriptible. Muchos patrones, A ver, te voy a explicar algo. Posiblemente proyectos que intentaste montar, de enlazar con tu familia y no se había hecho posible, ahora se va a hacer. Porque tú ya conectaste, aprendiste que para tener la abundancia tienes que practicar la gratitud diaria. Opción número 3, te has convertido con estos golpes tan duros de la vida en una persona que decreta y atrae la abundancia, que agradeces todo lo que tienes y eso te hace grande, que te estás enfocando no en pedir, sino en agradecer lo que tienes y eso te hace enorme, te hace grande. Te has rodeado de personas y situaciones que te han inspirado y te han apoyado. Reconoces tu abundancia, que allá donde tú vayas eres grande, eres próspero. Mira qué belleza, las cartas quieren saltar. El mago, es que esto es bello, porque esta energía es iniciática. Mira, arcano mayor número 1 del mago. No iba a sacar cartas, pero saltó. Es lo que te estoy diciendo, que estás en el momento propicio para atraer, manifestar abundancia a tu vida. Conectas con personas, esto me habla de mucha magia, de control de las situaciones, de haber aprendido a presión, a mucho dolor, y reconoces la abundancia que está en ti, que allá posiblemente la opción número 3, si emigró, ha tenido que ir por muchos países distintos, ha tenido que volver a hacer las cosas desde cero una y otra vez, y no te ha faltado fuerza para hacerlo, porque ya al fin y al cabo te enteraste de que eres un mago, reconoces que la abundancia está en ti y va a donde tú vayas, que tú tienes las herramientas necesarias para hacer de tu vida un vergel, una abundancia, tu hogar, allá donde vayas, y así lo vas a brindar, así lo vas a hacer. Estoy hablándole a un grupo de personas que te abres a dar y a recibir más.
que nunca le has negado nada a nadie, que has sido una persona completamente dadivosa, estable, comprometida, que no le has negado el pan nunca a nadie, así tú no tengas, partes tu pan por la mitad y se lo das al otro. Y solamente de agradecimiento una sonrisa. Y muchas veces ni si eso, y muchas veces ni eso recibiste. Le estoy hablando de una opción bastante empática, bastante bonita, que sabe que confía mucho y tiene mucha fe. Tú tienes mucha fe, opción número 3. Tú sabes que a ti nunca te va a faltar pan en tu mesa, ni nada. Tú te sientes protegido y te sabes protegido. ¡Wow! ¡Qué belleza de energía! Para ti, opción número 3. Tú aprendiste que para tener abundancia, mira para ti lo que hay. Qué bello. Déjame sacar las 3 cartas iniciales. Mira qué belleza. Yo sé, lo pongo así porque la luz. Tenemos aquí el 10 de copas y tenemos aquí la suma sacerdotisa. Has bebido de la copa del bien y del mal. Has pasado por momentos turbios. No te voy a decir si te quedaste en la patria o si saliste de la patria. Tus momentos han sido bastante fuertes, pero también has tenido benditas glorias que te han permitido aprender y evolucionar. Para ti lo más importante, lo que centra tu lectura son las copas en tu familia. Aquí las tienes, mira, 10 de copas. 10 de copas para ti. Vas a conocer, si emigraste, nietos que no veías solo por videollamadas, sobrinos. Vas a ver hermanos que han crecido muy lejos de ti. Le hablo una opción que poca posibilidad tuvo de regresar a la patria, de viajar. Quizás nunca lo pudiste hacer. Quizás intentaste emprender negocios desde la distancia con hermanos, con primos, pero las cosas no funcionaban. Y con todo eso, tú siempre has agradecido, has bendecido lo que ha sucedido. Tú te vas a abrir para recibir más y más que vas a recibir. Tienes aquí, mira, es que me están hablando de lo mismo. 6 de oros. 6 de oros es la persona que, fíjate qué belleza, que siempre da. Y como das, recibes. O sea, tú tienes una bendición, opción número 3, tan bella en tu destino, de que allá donde vayas, haces un jardín, haces un palacio. Y no porque seas vanidoso, vanidosa, así en extremo, no porque seas avaricioso, sino que tú llevas una estrella de abundancia sobre ti. De que sí es verdad que reconoces que pasas momentos duros, pero hasta eso lo agradeces. Y hasta en esos momentos eres empático, eres empática. Mira, aquí la acción. ¿Qué vas a hacer? Con confianza y pasión tomas acción, no lo vas a dudar. Haz de bastos. A ti no te importa empezar de 0 millón de veces. A ti no te importa porque sabes que siempre prosperas, siempre le salen ramas verdes a tu arbusto. Tú sabes que tienes la confianza en ti y que te rodeas de las personas completamente y situaciones que te inspiran y te apoyan. Y qué mejor que tu familia. Tú eres un líder. Tú eres una lideresa, tú eres una persona que este tránsito, a pesar de haberte las comido bastante verdes, has sabido crecer y evolucionar y te has mantenido recto, digno y probo. Y sabes que para tener abundancia has tenido que practicar la gratitud diaria. Has tenido que enfocarte en lo que ya tienes y agradecerlo y hasta muchas veces compartirlo. Opción número 3, tienes los caminos abiertos. Conoces el bien y el mal. No la pasaste bien, como yo, o sea, ¿qué te puedo decir? Si te quedaste dentro del país, aplica igual. Ahora, lo que toca es, vas a aplicar el mago que tienes en ti y volver a reconstruir y avanzar. Posiblemente traigas de tu emigración, si emigraste, proyectos y los vas a emprender con familia, con amigos, como siempre has querido, porque tú te sientes bien con los tuyos, te sientes bien trabajando en equipo y enseñando. Eres una persona que tienes capacidades para ser didáctico, eres una persona didáctica, eres una persona que siempre donde has estado te destacas por ser líder didáctico, por darle a los demás de tu conocimiento sin quedarte nada. Y posiblemente por eso es que has tenido que brincar tanto, porque no has sabido valorar y ha habido gente envidiosa en tu entorno que te ha puesto zancadillas. Pero tú te has vuelto a levantar, tú has vuelto a levantarte. Opción número 3, qué energía tan bonita.
Estás en un momento propicio para atraer, disfrutar, manifestar la abundancia de tu vida y tú lo sabes. Te quiero mucho. Mil bendiciones. Qué belleza de lectura. Tómala para ti, reclámala. Y hasta la próxima. Pronto nos abrazaremos, yo estoy segura. Gracias, gracias, gracias.